¿Qué pasaría si el día de mañana regresa Jesucristo a la tierra a primera hora de la mañana? ¿Cómo reaccionaría el mundo? ¿Cómo cambiaría la sociedad, la realidad? ¿Qué pasaría después? Primera hora después de la aparición pública de Jesucristo. El mundo entraría en shock. Un shock absoluto. Millones abandonarían sus actividades cotidianas. No hay clases, no hay trabajo, no hay citas médicas ni vuelos normales. Las redes sociales colapsan por tráfico extremo. Videos en tiempo real muestran al mismo individuo desde distintos países y ángulos. No hay consenso inmediato sobre lo que está pasando en la Tierra. Fe, incredulidad, pánico y euforia coexisten. Hora de las 2 a las 6. Los gobiernos activan protocolos de seguridad nacional. Se interrumpen transmisores regulares de televisión para comunicados oficiales. Estados Unidos, China, Rusia declaran estados de alerta estratégica no bélica. Equipos científicos, lingüistas, teólogos y servicios de inteligencia intentan verificar la identidad, origen, biología y capacidades. Las bolsas permanecen totalmente cerradas. El dólar, el euro y el yuan entran en extrema volatilidad en mercados paralelos. Horas 6 a la 12. La identidad ya no puede negarse. El personaje demuestra conocimiento, coherencia histórica, lingüística y moral imposibles de falsificar. No ataca, no amenaza, no se proclama ni siquiera gobernante. El Vaticano emite un comunicado prudente. Evento sin precedentes. Líderes musulmanes y judíos reaccionan con tensión doctrinal. Millones oran, millones más entran en crisis existencial. Aumentan hospitalizaciones por ataques de pánico. Horas de la 12 a la 24. El final del primer día. Se suspenden pagos bancarios masivos y operaciones de deuda soberana. Las criptomonedas se disparan primero y luego caen cuando se entiende que ningún sistema económico tiene relevancia inmediata. Aparecen los primeros suicidios. El mundo ya no duerme. Nadie habla de otra cosa. Día 2. Jesús habla públicamente, sin espectáculo y sin simbología de poder. No ataca religiones, pero desmonta interpretaciones, incluyendo las cristianas. Rechaza ser usado por gobiernos o iglesias. Las bolsas anuncian cierres indefinidos. El concepto de futuro económico entra en pausa y se inicia la mayor crisis de identidad colectiva de la historia humana. Día 3. Caen gobiernos de facto, no por golpes de Estado, sino por irrelevancia moral. La autoridad ya no se basa en la fuerza, sino en legitimidad ética. Grandes corporaciones pierden valor simbólico. Nadie compra lujo, ya nadie invierte. La publicidad desaparece. La gente empieza a reevaluar su vida, con culpa o alivio. Día 4 a 5. Se forman dos grandes bloques sociales. Por un lado, quienes intentan escucharlo y transformarse. Del otro, quienes lo rechazan activamente por amenaza de su identidad, poder, sistema o ideología. No hay una guerra aún, pero la polarización es brutal. Aparecen cultos, impostores, falsos mesías secundarios. Él los ignora. Ya es el día 6 y 7. La gente trabaja solo en lo esencial, como comida, agua y salud. Las cárceles empiezan a vaciarse por falta de sentido operativo. Las leyes ya no se obedecen por miedo, sino por esta necesidad básica. El concepto de éxito, estatus y carrera profesional queda totalmente obsoleto. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Mi nombre es Miguel Padilla,
Para quienes no me conozcan, soy parte de este equipo del Antipodcast y al más allá de este micrófono se encuentra mi hermana y nuestra experta en criminología del equipo. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchísimas gracias. También espero que estén de maravilla. Y quiero decir que aparte de este tema interesantísimo que vamos a tocar el día de hoy, quiero decirles que lo hacemos con todo el respeto del mundo. También déjenos saber si les gustan este tipo de temas en los comentarios, porque por supuesto los vamos a estar leyendo. Totalmente. Y para empezar este programa, quisiera también pedirles que interactúen con este video si es que les gustan este tipo de temas para nosotros saber y seguir haciéndolos semana con semana. Abrimos juntos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia, filosofía, historia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Vamos a empezar entonces a abordar el qué pasaría si mañana regresa Jesucristo a primera hora del día. Fer, cuando te hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo primero en lo que piensas. Yo creo que caos es lo primerito, porque mucho se ha llegado a comentar en algunos lugares, principalmente en grupos religiosos muy específicos, que se piensa que la guerra, por así decirlo, o el conflicto, no va a ser entre los ateos, por ejemplo, y Jesucristo, los seguidores de él, sino que el propio Jesucristo va a entrar en conflicto con todo lo que ha hecho sus propios seguidores, cómo han manejado y todo lo que han hecho en su nombre. Yo pienso eso. Ok, nos diste mucha tela de dónde cortar, definitivamente. Creo que este programa es fácilmente un laberinto. Podríamos perdernos muy fácilmente, por lo cual propongo una guía, y también me gustaría que ustedes contestaran esta pregunta que Fer acaba de contestar. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando decimos Jesús regresa mañana a primera hora de la mañana? De forma confirmada, de forma real, ¿qué pasaría? Ahora, quiero partir de varias cosas. Número uno, asumir que esta versión que regresa de Jesucristo no es que regrese en un bebé o que regrese en una persona que no sabe que es Jesucristo, sino vamos a asumir desde ahora que regresaría prácticamente como se fue. En sus 30s, con pleno conocimiento de que Jesús era Jesús y además con todo el poder divino. Vamos a asumir también, entonces, que hay varias versiones de cómo podría regresar, porque el impacto social que habría depende mucho de en qué contexto regresara Jesús. Claro, sí. No es lo mismo que regresara de forma silenciosa y como pleno observador, una forma muy modesta, como la primera vez que estuvo aquí, a una forma en todo su esplendor divino, como bíblicamente se dice, regresará. Entonces eso marca muchas pautas. Incluso les recuerdo que para la gente católica, para la gente cristiana, el regreso de Jesucristo implica el Apocalipsis. Así es. Entonces eso también enmarca otro panorama mucho más amplio. Pero aquí no hablaremos del Apocalipsis, sino de qué pasaría con el mundo ante tal evento, pues literalmente canónico. Que también dicen, perdón, que supuestamente va a haber señales cuando él se haga presente, como por ejemplo terremotos constantes o que se va a llenar el mundo de oscuridad porque el sol se va a volver totalmente oscuro o negro. Muchas historias del tipo. Totalmente. También, antes de comenzar a entrar de lleno con las teorías que tenemos, hablar de ¿Jesucristo fue real o no? Mucha gente piensa que Jesús es un personaje inventado, un personaje falso, un personaje mítico. Claro. Pero muchas personas no saben que de hecho Jesús sí existió. Históricamente hay registros. Una de las pruebas más importantes de esto nos la da Publio Cornelio, que resulta ser un exgobernador, un exsenador muy, muy importante y que era romano. Este sujeto nació o era contemporáneo más o menos unos 80 años después de Jesucristo. Muy reciente. Muy reciente para él. O sea, si claro, nosotros volteamos 80 años atrás, no es tanto, ¿sí? Este hombre era un detractor, un odiador de los cristianos. Y aún así, siendo historiador, documenta lo siguiente, que les voy a leer tal cual un pedacito del texto original. El texto dice así: Christus, Tiberium peritante,
per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat, que, traducido al español, dice: Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato. Esto escrito, más o menos les digo, 80 años después de la crucifixión. Por lo cual atribuimos que si incluso no existiera la Biblia, no tuviéramos este contexto bíblico porque se perdió, porque no nos llegó a nuestras manos como muchos textos antiguos, aún así habría un registro de Jesucristo. De que sí existió. ¿Existió? O sea, uno crea o no, existió Jesucristo. Wow. ¿Sí? Ahora, no hay registro en realidad de habilidades sobrehumanas más que en la Biblia. Eso es también importante comentarlo. Okay. Estos textos coinciden con los evangelios y coinciden con la cronología histórica romana. Es decir, todo está documentado, todo es coincidente. No olvidemos, y subrayo también, que Publio Cornelio era enemigo de los cristianos, por lo cual no iba a inventarse a Cristo, digamos, ¿no? Como un personaje ficticio, sino que siendo un detractor, un odiador, les digo, de los cristianos, aún así acepta que existió esta figura. Entonces creo que también eso es bien, bien importante. Ahora, ¿cómo regresaría Cristo? ¿No? Uh-huh. Fer y yo hablábamos detrás de cámaras de varias posibilidades. La primera es un Cristo silencioso. Así es. Un Cristo que no causa ningún tipo de revuelo, ningún tipo de paranoia, porque sabe el impacto que tendría. Que creemos es uno de los más probables. Sí, que pasaría prácticamente desapercibido, ¿no? Como, digamos, en su época incluso pasó, porque ¿sí? Únicamente se le conocía como en la zona, hasta que poco a poco pues se fue sabiendo su palabra, ¿no? Sí, lo que hizo Jesucristo, y tienes toda la razón, la primera vez que estuvo aquí, Jesucristo deja semillas en sus discípulos que esparcen el mensaje, y esa era su misión. Pero no, él no se presenta como conózcame todo el mundo en ese momento. Digo, también estamos hablando de una época muy, muy antigua, ¿no? Sí. Ahora, también aquí dentro de esta teoría creemos que sí causaría un impacto si Jesús regresara de forma silenciosa a razón de que se toparía con personas. Uh-huh, sí. O sea, sí habría un contacto con algunos seres humanos que de pronto Jesús aparece caminando en la calle y se encuentra a lo mejor a un indigente, una enfermera, un qué sé yo, cualquier persona. Sí. Ahí tendría un impacto, aunque sería mucho más local. Opción número 2 que pensamos que podría ser es que regrese en todo su despliegue de poder. Este despliegue de poder implicaría también otra condicionante que creemos altamente posible bajo este tipo de escenarios, que sería en dónde regresaría. Si regresa literal volando, materializando cosas, qué sé yo. Como si fuera un X-Men, un superhéroe. Sí, literalmente como un superhéroe. ¿Dónde aparecería? Yo creo que en una zona de conflicto bélica. ¿Por qué? Para detener conflictos. Para detener conflictos, causar paz estática por una temporalidad, transmitir mensaje y retirarse. O sea, yo pienso que en cualquier escenario no se quedaría mucho tiempo. Esa es mi teoría, pero iremos a eso en un momento más. La siguiente teoría de cómo regresaría es un ser etéreo, como una especie de aparición, una aparición de estas que llaman marianas, por ejemplo, sí. ¿No? Otra, la última que traemos, es un regreso fugaz, que puede conllevarse con las otras, que sería, llega, da un mensaje y se va. Vamos a analizar un poco más a detalle todo esto, pero la primera teoría que tenemos en qué pasaría es una segunda crucifixión. Vamos a abordar esto. Imagínense ustedes que mañana se manifiesta Jesucristo. Lo primero que pensaríamos que sería, Fer, ¿cuál sería tu pensamiento? ¿Es o no es? Yo creo que, bueno, para empezar, en la época en la que estamos, es en la época en la que más ya nos cuestionamos. Entonces, creo que sería lo primero, cuestionar. ¿Eres o no eres? Poner a prueba. Muéstrame que eres tú. Fíjate qué interesante. Ponemos a prueba a Cristo. Entonces, sí. ¿Quién es el primer juzgado si regresa Cristo? Cristo mismo. Porque dependeríamos nosotros de una cierta demostración. ¿Qué demostración tú le pedirías a Cristo para que demuestre su identidad? Creo que tendrá que ser algo muy fuerte porque creo que en la actualidad también ya tenemos muy normalizado muchísimas cosas, que bien si vemos ciencia ficción, por ejemplo, las películas, las series, lo que sea, de superhéroes, lo decía hace un momento, porque creo que anteriormente, pues, ¿qué sabemos, no? En la historia, supuestamente, de que convertía el agua en vino, por ejemplo.
que curaba enfermos y cosas por el estilo. Sí, aquí te los digo, los milagros públicos que cometía o que están documentados en la Biblia, que sepan ustedes que también ahí mucha de la información que estamos mencionando la sacamos de la Biblia, porque es una fuente, digamos, primaria de información para este tema, son milagros públicos, curaciones instantáneas, control sobre la naturaleza, que incluye caminar sobre el agua, transformación avanzada de la materia, convertir el agua en vino, por ejemplo, y conocimiento imposible de obtener, lo cual habla de esta naturaleza tripartita, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Son uno mismo, pero de alguna forma tienen tres identidades, por así decirlo. Sí, pienso, bueno, justamente por lo que nos acabas de mencionar, que tenemos tan normalizado, digamos eso, aunque sean películas y demás. O inteligencia artificial. Exactamente. Y pediríamos mucho más, que se pruebe de una forma abismal y total, a mi parecer. Es que tienes toda la razón. A lo mejor esto le suena un poco extraño que estemos hablando o metiendo temas X-Men, superhéroes, pero a lo que queremos llegar con esto, porque sé que suena raro, es que mentalmente, psicológicamente, los seres humanos tenemos una normalización de temas. Voy a cambiar un poquito de tema para llegar a entender este punto, que es cómo el ser humano se ha normalizado psicológicamente frente a la violencia. Por ejemplo. O, por ejemplo, frente al terror. Cuando éramos niños nos daba miedo mucho algo. Sí. Una película, eso, por ejemplo, Pennywise. Hoy la vemos y está entretenida, pero no nos causa eso. ¿Por qué? Porque hay una normalización frente a un mismo estímulo repetido. Nos desensibilizamos a cualquier situación. Terror, sorpresa, incluso al propio amor. Pensemos en cómo nos enamoramos a los 15 años y cómo nos enamoramos a los 30. Sí, todo era intenso, todo era mágico. Exacto. Dabas la vida por la persona casi, y era el amor de tu vida. Y en la actualidad ya es como, la pienso si doy un poco más de mí, ¿no? Para ceder, por ejemplo. Exacto. Entonces esta desensibilización, si la llevamos a estos terrenos de qué esperamos de Cristo visualmente, auditivamente, es a lo que nos referimos. Así es. ¿Sí? No tanto de que le exigiríamos que demuestre poderes, sino qué nos va a hacer, cómo va a demostrar que Cristo es Cristo. Una cosa que yo le planteaba a Fer es, siento que podría ser una demostración cognitiva, una demostración emocional, y que de pronto, no sé, yo tengo en mi cabeza esta idea, una demostración inmediata, que de pronto todos lo escuchemos en nuestra cabeza, en el idioma que cada quien hable, incluso que lo veamos en la forma en la que cada quien lo imagine. Pero que todos recibamos el mismo mensaje. ¡Qué locura! Ahí creo que sí habría una demostración masiva de poder, pero a la vez no es un circo, vaya. Es algo que conecta desde lo más profundo de nosotros. Ahora bien, a lo que quiero llegar con la primera teoría de una segunda crucifixión es que le pedimos esto, ¿no? Le pedimos que nos demuestre que Cristo es Cristo. Él es el primer juzgado. Algunos le creerán, otros no. Pero lo que estamos seguros es que grandes gobiernos, personas en el poder intentarían capturarlo, como bien dijo Fer, personas que han construido todo su imperio, toda su fortuna, toda su realidad en riquezas, en falsos ídolos, en ideas como el capitalismo, por ejemplo, por decir algo, caerían o estarían muy sujetos a una desestabilización severa que intentarían capturar a este Cristo. Para callarlo. Para destruirlo, porque amenaza su propia identidad, ¿sí? Ese es el punto. Y Cristo, la primera vez que estuvo aquí, no demostró más que en un par de capítulos, en un par de momentos, una especie de ira, ¿no? Con esta escena de los mercaderes, por ejemplo, en donde sintió ira, sintió emociones de ese tipo, que no está mal, al final de cuentas era un ser humano, desde luego, pero no se caracterizó por ser una persona vengativa, destructiva, ni mucho menos, por lo cual pensamos que es altamente probable que él no oponga resistencia y lo traten como rata de laboratorio, se le cuestione, se le capture, incluso se le estudie y se le analice, lo cual llevaría seguramente a un muy mal final para él. Por eso hablamos de una segunda crucifixión, quizá no literal, pero sí desde el cuestionamiento y desde el estudio, como, insisto, un animalito tristemente de laboratorio, por la maldad propia del ser humano. Hay algo fascinante que pasa con este tema, que es que aunque Cristo llegara mañana y nos diera una demostración de poder, muchos seguirían sin creerle. O sea, haga lo que haga, habría gente sin creer.
¿sí? Y esto es interesantísimo porque se enfrenta a dos problemas. Por un lado, el científico y por otro lado, el religioso. Explico. Cristo tendría dos grandes bloques, dos grandes paredes que vencer en primera instancia. Por un lado, la parte científica, porque nosotros estaríamos pensando en salidas racionales. Es simulación, es incluso el gobierno intentando crear un Cristo, una simulación, usando tecnología, usando la paranoia colectiva. Pensaríamos, por ejemplo, incluso en inteligencia extraterrestre, tal vez. O sea, hoy en día sabemos que hay naves capturadas que se han estudiado y que no podemos nosotros manejar por nuestra propia anatomía y que no resistiríamos la velocidad a la cual andan estas naves. O sea, ya tenemos este contexto, por lo cual no sería difícil tampoco imaginar que hay una inteligencia avanzada que llega a nosotros y nos dice ser Cristo. ¿Quién nos garantiza? Que no es como un extraterrestre Es o un algo por el extraterrestre estilo. que tiene ciertas capacidades tecnológicas que se entera de la imagen de Cristo y se adelanta. Qué fuerte. O sea, la parte racional nos lleva a eso, ¿eh? Imagínense lo que estoy hablando. Sí. La parte religiosa, el gran bloque sería el anticristo. ¿Tú crees que podría como manipular este anticristo para hacerse pasar como que realmente es Cristo? Es que yo siento que el anticristo ya está aquí, que el anticristo ya está entre nosotros y que nosotros somos los padres del anticristo. El anticristo, si ustedes se ponen a pensar, la gente se lo imagina como una persona. Ajá, sí. Cuando en realidad no tiene que ser una persona, podría ser una fuerza. En ningún lado se menciona que el anticristo es una persona. Ok. Nosotros se lo atribuimos por X razón, pero el anticristo puede ser una fuerza. Pero yo considero que el anticristo es justamente todo el sistema que hemos nosotros creado para darle sentido a nuestras vidas. Y el dinero, perseguimos la belleza, nos cortamos pedazos de nuestro cuerpo para darle una apariencia diferente y sentirnos que alguien nos ama. Estamos muy enfermos de nosotros mismos y creo que además creo que el anticristo no es solamente una idea, es un conjunto de ideas muy bien construidas y que se relacionan una con otra para llevarnos a comportarnos como lo hacemos, no ser empáticos con los demás. Hace poquito me enteré de una persona que le quita ojos a los perritos, por ejemplo, por mera diversión. Este nivel de maldad no tiene que ver, considero yo, con algo más que hago las cosas malas porque puedo hacerlas sin consecuencia. Por ejemplo, el anticristo está tan bien repartido en nuestra realidad que ya ni siquiera lo percibimos. Se ha vuelto invisible. Pero ahí está, y ahí ha estado durante mucho tiempo. Pero Cristo de venir, Cristo de manifestarse mañana, se enfrentaría a que el colectivo, sobre todo religioso, pensaría, ¿y si es el anticristo? Sí, la pregunta estaría ahí. ¿Cómo diferenciamos a Cristo del anticristo? Para esto les traigo una pequeña tabla que les hice. Obviamente saqué información de la Biblia, de gente experta en teología, etc. Es una tabla muy sencilla, pero se las comparto y espero que la escuchen con mucha atención. A ver. Y que traten de encontrarle sentido. Si algo no les hace sentido, háganmelo saber, pero intenten entender. El anticristo persuade. El anticristo intenta convencer. Cristo revela. Diferencia número 1. Diferencia número 2. El anticristo busca obediencia. Cristo no se impone. Claro. El anticristo usa simbología. Cristo no usa simbología ni poder simbólico. El anticristo domina. Domina el anticristo. Busca el dominio. Someter. Cristo sirve a los demás, tiene actitud de servicio. Vamos, le lavó los pies, por ejemplo, ¿no? El lavatorio de pies, esta escena de humildad que tenía Cristo. Total, sí. De una lección de humildad maravillosa, que todos podemos aprender de eso a nivel filosófico. El anticristo exige sacrificio. Cristo se sacrifica. El anticristo dice lo que los demás quieren escuchar. Cristo dice la verdad aunque duela, aunque incomoda. Su bandera es la verdad. El anticristo necesita de un enemigo. Cristo ama incluso al enemigo. Wow. El anticristo
se apoya en los fuertes. Cristo se identifica con los débiles. El anticristo busca adoración. Cristo no busca gloria personal. Si lo tenemos esto muy claro, podríamos entender que el anticristo, viéndolo más como persona, que aunque yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a imaginarlo un poco así, se manifestaría como un político. Intenta convencer, persuadir, conectar con los poderosos y olvidando a los débiles. Busca que los demás se sacrifiquen y él busca que lo glorifiquen. En cambio, Cristo es como lo conocemos, ¿sí? Y por eso a mí la imagen de Cristo me parece extraordinaria y me parece bellísima. Y yo considero, opinión personal, aquí corto, opinión personal, creo que Cristo era mucho mejor de lo que nos cuenta la Biblia. Sí, yo también. Cristo era mucho más grande de lo que nos puede contar cualquier texto. No le tenían que inventar nada. Digo, no sabemos si sea o no, pero toda la parte mística, caminar sobre el agua, hacer milagros, transformar esto, curaciones, no lo necesita para haber sido un ser extraordinario en todo el sentido de la palabra y más en los tiempos en los cuales él estuvo. Sí. Sí, o sea, estamos hablando de que una persona que se comportara como Cristo hoy, con temas como terapia, con inteligencia emocional, no existe. No. O sea, ni siquiera hoy, ¿no? A pesar Sí. de haber pasado 2000 años, él estaba no avanzado, estaba fuera de la realidad. Totalmente. ¿Sí? Y además hablamos incluso hoy más de Cristo de lo que hablamos de Sócrates, de Aristóteles, de Darwin incluso. Cristo ha sido mucho más relevante y creo que su mensaje es muy poderoso. Fuera de todo lo que la religión viene después, Cristo solito así, natural, peloncito, sin nada más. Es una joya de la humanidad, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar del anticristo. No sé si tú tengas algún comentario adicional. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo percibes la idea del anticristo? Sé que has estudiado este tema también. De hecho, si quieren un episodio, ahí escríbanle a Fer, porque Fer domina muy bien el tema del anticristo. Pues yo pienso que muchas veces se le ha visto como más que una persona, incluso una figura humanoide, una entidad, tal vez hasta un demonio, cosas por el estilo. O bien se hablaba incluso de Aleister Crowley, que él se decía que era el anticristo. Él mismo se decía. Él mismo se llamaba la Gran Bestia 666, por ejemplo. Y él se burlaba de todo esto, pero aún así su finalidad en realidad, ya como rascándole a su historia, no era adorar, por ejemplo, a Satanás o tener un culto demoníaco, pero sí se le formó esta imagen y él ayudó mucho, ¿no? Entonces, tal vez volviendo como en sí al tema, creo que se ha visto más como una persona influenciada, en caso de ser una persona, por una entidad demoníaca, cosas por el estilo. Pero sí creo que va mucho más allá, que son falsos en realidad los anticristos o los que se han proclamado como tal. Ok. Pasa que, aunque el anticristo no fuera real, vamos a suponer, y Cristo, si llega mañana, se seguiría enfrentando a los avisos que la propia religión católica cristiana comenta en la Biblia. Les leo un pedacito de lo que dice en San Mateo 23:24. Dice así: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces la Biblia nos está diciendo que vendrá, incluso antes, anticristos, y no uno, plural, anticristos, haciendo grandes señales y prodigios, estos despliegues de poder. Pero esto no promueve que en caso de que llegara como el Jesucristo real, vamos a decir, que no le crean de todas maneras, como poner en duda, o sea, estas mismas líneas. Totalmente. Y eso no es lo peor, sino que la Biblia no nos ofrece ningún camino o prueba para reconocer a Cristo. Solamente nos dice, desconfíen. Lo cual es muy fuerte. Ojo, no estoy criticando la Biblia. La quiero mucho. Lo que estoy intentando decir es que nos hace falta algo mucho más específico, metódico. De hecho, lo único que se menciona para reconocerle estaría en Isaías. En el libro de Isaías, donde se nos habla de la importancia de conectar con Cristo
pero desde un lugar de la bondad, de lo que nos hace sentir en nuestro interior, pero estamos muy desconectados nosotros mismos de eso, con nosotros mismos, así que esa herramienta un poco nos queda grande, ¿no? Ahora, ese es el problema al cual se enfrenta Cristo, por lo cual todo conlleva a no creerle. Sí. Tanto por la parte científica como por la parte religiosa. O sea, la propia Biblia nos está diciendo, cuidado, alerta, no se confíen. Incluso los escogidos serán engañados. Incluso esas personas religiosas que saben toda la Biblia del punto 1 a punto 2, que la conocen de memoria, serán engañados. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la duda. Cristo, demuestre o no, es altamente probable que se le capture como la primera vez que fue, porque al igual que a Poncio Pilato, le causaba una inestabilidad ideológica. Y eso pasaría incluso mucho más. Creo que hoy tenemos muchos Poncios Pilatos, muchos en la tierra. Se enfrentaría a demasiados enemigos y a muy pocos aliados. O sea, creo que incluso le iría peor. Vamos, es que es eso, ¿no? Número 2 de teorías que puede pasar si Cristo regresa el día de mañana, y también es altamente probable, es un colapso de la realidad. Con colapso de la realidad a lo que nos estamos refiriendo es a que todos los sistemas caerían, tal y como vieron en la línea del tiempo. Si no la han visto es porque la vamos a poner al final, pero hay una línea del tiempo que espero vean. Es muy probable que, por ejemplo, temas como las escuelas, los trabajos, los bancos, la bolsa de valores, todo eso se desplomaría instantáneamente. Vamos. ¿Qué pasó con el COVID? Con el COVID, la gente no va a la escuela porque está lloviendo. Sí, suspenden las clases. Sí. Imagínate nada más de qué estamos hablando. Por lo cual, por supuesto que todos esos sistemas caerían. Incluso en la línea del tiempo mencionamos, las redes sociales colapsarían, el internet colapsaría porque no soportaría el nivel del tráfico de información tan inmenso que sería inmediato, ¿no? Claro. Los ataques de pánico, lo vimos con la pandemia, por ejemplo. La gente llegaba a los hospitales y a mí me tocó, yo trabajaba en el hospital H+, llegaban infartados y ninguno estaba infartado, todos eran ataques de pánico, por lo que veían en redes sociales. Entonces, ante esta situación, mencionamos también posibles suicidios. Y quizá esto les haya sonado como, ¿cómo? Pero es que viene Cristo. ¿Por qué? Pónganse a pensar en las personas que han hecho cosas no malas, absurdamente terribles. Pónganse a pensar en las personas que a lo mejor no han hecho cosas malas, pero tienen un arrepentimiento muy grande. Pónganse a pensar en las personas que son muy religiosas y que creen que el fin de los tiempos está cerca. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Tú genuinamente crees que es o sería válido que, por ejemplo, alguien que haya cometido las peores cosas, barbajadas, por así decirlo, y en el último momento, cuando llega Cristo, se arrepienten de corazón o hacen algo como, por ejemplo, no sé, donar dinero, ¿no? Para una fundación de cáncer, niños de cáncer, por ejemplo? ¿Tú crees que eso los salvaría? ¿Crees que merecerían ser salvados? Mira, filosóficamente a mí me gusta mucho el concepto de que el mal es mal solamente si la persona sabe que era el mal. Consciente. Consciente. Si la persona se jode a otros sabiendo que lo está haciendo, eso es el mal. Pero si yo a lo mejor te pego sin querer por decirte algo, eso claro, no es el mal. Sí. Estoy llevando a lo mejor un poco al extremo, pero a lo mejor, no sé, un empresario que no está consciente, no se entera porque no es su área, él solamente puso el dinero para la empresa, pero el desagüe dio hacia un río y ese río causó radioactividad y bebés con 3 ojos en la comunidad más cercana, el daño que causó fue terrible, pero él no sabía que lo estaba causando. No fue intencional. No fue intencional, ni siquiera incluso lo sabía tal vez. Creo que ese tipo de situaciones sí, si se entera. Pero incluso aunque no viniera Cristo, vamos, o sea, se entera y hay un arrepentimiento inmediato, ¿no? Sí. Pero personas como varios casos que hemos contado aquí, me parece que ya sabían que hacían el mal. Ya sabían que hacían el mal. Incluso aunque estuvieran enfermas, creo que una venida de Cristo no haría que cayeran en cuenta que hicieron mal. Entonces creo que el perdón también es muy, muy subjetivo bajo esa lupa. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que sería mera conveniencia, si soy muy honesta. Creo que, no soy quien tal vez para una pobre mortal, ¿no? Pero creo que no serían merecedores de después de haber destruido tal vez muchas vidas, o aunque hayan destruido una sola vida. Creo que el hecho de decir, es que ya llegó Cristo, es mi momento y hago algo ahorita o me carga, o ya estoy muriendo,
me arrepiento en este momento, se me hace lo más hipócrita en el mundo, la verdad. Sí, pero mencionas algo peculiar, ¿no? El cómo muchas personas, grandes millonarios, a lo mejor que han hecho mucho daño, donarían cantidades gigantescas de dinero a causas nobles. Creo que eso también sería un bien al final, Ujú. pero no les costaría a ellos. O sea, al final de cuentas, cuando la gente tiene mucho dinero, lo que menos cuesta es dar dinero. Claro. Entonces sería como un poco un lavado de conciencia más que un arrepentimiento. Pero me parece muy buena la pregunta. El colapso de la realidad sería rápido, sería algo casi instantáneo, Ujú. a mi punto de vista, y que con el tiempo se perpetuaría mucho más. Los gobiernos muy seguramente intentarían guardar la situación, intentarían que el colapso les afectara lo menos posible, y aquí sí vendría un auténtico nuevo orden mundial. Aquí es cuando sí ocurriría, porque el colapso sería inmediato y entonces el que se levante primero, Cristo cuánto tiempo va a estar, se va y da la vuelta, ya regresamos a nuestras actividades, o sea, ¿qué va a pasar con el mundo? Esa es la gran incertidumbre a la cual nos enfrentaríamos y por eso habría un nuevo orden mundial muy seguramente. El colapso de la realidad, perdón que me regrese también, es para mí desde la postura de la materialización del bien. Ujú. O sea, no, imagínate que vemos como un ser se manifiesta de tal manera, ¿dónde eso deja a la evolución? ¿Dónde deja eso al Big Bang? ¿Dónde deja eso a toda la ciencia metodológica tal y como la conocemos? Sí. ¿Dónde deja él a los médicos, a los ingenieros, a todo el mundo que parte de alguna ciencia para trabajar o para entender la realidad? ¿Dónde quedan las matemáticas, caray? O sea, toda nuestra realidad se desmoronaría de una forma En un impresionante segundo, sí. en un segundo, porque como Dios no solo existe, sino además la resurrección y las habilidades sobrehumanas y una serie de cosas que traerán además muchas más preguntas como ¿y qué más existe entonces que pensábamos que era fantasía? Que no era Sí. cierto. ¿Qué más hay? Cristo ya está aquí. Imagínense, ya está aquí Cristo. ¿Qué esperamos de Cristo? Esta también creo que es una pregunta que para mí es la cuarta teoría, la reparación del mundo. Porque creo que la mayoría de gente esperaría eso, la reparación del mundo. O sea, reparación de algo que el propio humano ha provocado. El propio humano ha causado, pero que también viene Dios en su versión humana. O sea, creo que estamos mucho más conectados con Cristo que con Dios Padre al final del día. Mm. La imagen incluso de Dios Padre bíblicamente es pues muy fuerte, o sea, es muy muy fuerte. Cuando lo analizas realmente a nivel teológico es una fuerza que de pronto mandó desvivir a todos los primogénitos de Egipto. O sea, es una fuerza potente, no es una fuerza sutil como Cristo, que Cristo regresa sutil, modesto, hijo de carpintero, Ujú. ¿sabes? Besando a María en la frente, La humildad a todo lo que sí, da. o sea, Sí. guarachito, literal. Cristo es esta versión muy, muy humilde y muy humana de Dios. Y creo que Dios Padre es, o sea, Toda la fuerza, toda la poder, fuerza, todo y sí, sí, demás, sí. sí. Creo que poco sabemos referente a Espíritu Santo, muy poco comparado con las otras dos fuerzas, Ujú. creo que es la más desconocida, pero bajo esa premisa sí creo que eso pasaría, ¿no? Que estamos más conectados con Cristo que con Dios, entonces sí esperaríamos un mensaje, esperaríamos que nos resuelva dudas, esperaríamos que terminara con el sufrimiento del mundo, esperaríamos que curara niños con cáncer, esperaríamos muchas cosas de Él que no sabemos si haría o no. Que yo pienso que no nos debe o debería nada, en realidad. O sea, tú no esperarías nada en absoluto de Él. Ojo, no de Dios humano, sino de Dios humano con habilidades divinas, porque no es lo Sí. mismo. No esperarías nada de Él. Tú como Fernanda dirías que esté aquí y nada más. Es que yo siempre he pensado que no puedo, pues sí, literal pensar que alguien me debe Ujú. si no me ha hecho nada, o sea, si no he hecho nada para deberme como tal. O sea, voy a que si él, por ejemplo, o sea, los humanos somos los causantes de guerras, de muchísimas enfermedades, de toda la destrucción, prácticamente. Ujú. ¿Y por qué esperaría yo que él resuelva lo que él no ha causado?
Yo tengo, por ejemplo, aquí algo como personal, esta plática constante de personas que llegan a culparlo, incluso, o hacerlo responsable, por ejemplo, del fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que estaba enfermo y todo. Y no logramos comprender que es, pues, el ciclo de la vida, lo natural. Pero muchas veces decimos, ay, no, déjalo culpo, le guardo rencor, es que te odio porque no la salvaste. Cuando él no te debe nada, no nos debe nada. Yo creo que creo que espiritualmente hablando, para las personas que creen, nos ha dado todo, que es la vida en sí. Nos ha dado el mundo, la creación, como muchas personas lo piensan y lo creen. Pero más de vernos, a mi parecer, no. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, también creo que es muy humano, o sería muy humano. Yo imagino perfectamente la escena de Cristo frente a nosotros en toda su carne y su esplendor y sus huesos, literalmente, y al mismo tiempo ver que una niñita en la India nació con 2 cabezas, que él podría curar. O sea, entiendo por favor, ayúdala. Porque creo que hay cosas que sí entiendo la parte de nosotros somos responsables de muchas cosas, pero también creo que la propia naturaleza de pronto nos juega chueco. Claro. Y sí, esos son casos de donde dices, uy, hay enfermedades. Yo como médico lo veo así, quizá por eso es mi postura un poco más de, veo enfermedades y digo, es que, ¿por qué existe esto? Esta enfermedad sí es una cosa que nadie buscó, o sea, simplemente existe, se dio en la naturaleza, y creo que la naturaleza tiene que ver más con Dios que con nosotros. Yo lo veo quizá desde ahí. Yo no le exigiría nada, obviamente, ni lo pensaría, caray, pero sí entiendo que habría casos de a lo mejor la mamá de este tipo de personas, de chiquitos que tuvieron problemas así, de querer que le ayude, ya está aquí, te recé toda mi vida y ahora te estoy viendo, ayúdalo, ¿no? Yo pienso eso. Sin embargo, yo creo que sí vendría una reparación del mundo, pero no en cuanto a poderes o habilidades. Es decir, claro, todos curados. Y mucho menos terminar con el mal. Se acaban los conflictos. En un chasquido. ¿Por qué? Porque eso es contradictorio. Eso lo quisiera abordar en un momento, pero antes de eso quiero exponer que tal vez sí habrá una reparación del mundo, pero desde la parte del mensaje. Por ejemplo, lo acabas de decir, Dios se llevó a mi hijo, ¿por qué te lo llevaste? Y le reclaman, y claro, o mi mamá o un ser amado. Es que no se lo llevó, para empezar. 1, 2, no era tuyo. Era prestado. Era prestado un ratito y se te retiró y punto, lo devolviste. Que es una postura muy estoica. Sí. Pero creo que estas aclaraciones vendrían a darnos mucho. El decir, todo esto que hicieron a mi nombre, estos conflictos a lo mejor en las cruzadas y que a caballo y se echaban a no sé cuánta gente, porque esto no es nada más del Vaticano. Ni no, de una barbaridad, sí. Sí, viene de mucho más atrás, ¿no? Eso, aclarar esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, lo hicieron terriblemente mal, a lo mejor hicimos una cosa bien, nos la vendrá a decir también, probablemente, ¿no? Esta aclaración de mensajes. Porque creo que sí hace falta. O sea, yo sí siento que hace falta que Jesús regrese. Una aclaración. Y nos dé un jalón de greñas a todos. Sí. Y nos diga, a ver, yo no dije todos esto. Se van para atrás, Porque... o nos vamos para atrás. ¿No? Sí, pero sí creo que Jesús, no es que nos deba, pero estaría genial que sí, hay personas que ya que necesitan un agarrón así, mira. Sí, o una desaparecida. Y ahorita, no, pero de estas. No, de esas. Ah, bueno. Pero, volviendo al tema, ¿tú crees? ¿Por qué crees que Jesús terminaría o no con el mal? Aclarando que Jesús la primera vez que estuvo aquí no lo hizo. No lo hizo. Les menciono un par de datos confirmados históricamente. En la época de Jesucristo existió el Os Vite Nechisque. ¿Qué es esto? Que un bebé nacía, la mamá lo ponía en el piso y si el papá lo levantaba, el bebé se convertía en un ser humano, en una persona, con derechos de persona, de identidad. Si no lo levantaban, que el bebé se pudriera en el suelo. Dios. Tu hijo podía tener 3, 4, 5 años y tú lo podías tirar a la basura. Eran casos raros, pero existían. Existía la esclavitud, como muchos de ustedes se imaginarán. Pero tal vez ustedes piensen, bueno, pero ¿cuánta gente pudo haber sido?
40% de la población mundial en la época de Cristo Sí. vivían en esas condiciones, que les recuerdo que no eran considerados como personas. Tiempo atrás, incluso, por ejemplo, los extranjeros, no digas necesariamente gente que no eran libres, tenían que vestir con la ropa hecha de piel de perro para que tuvieran como esta separación, ¿no? Por ejemplo, existía el apedreo, Sí. sobre todo para mujeres impuras. Pecadoras. Si una mujer estaba en sus días, estaba sucia, pecaminosa. La gente se alejaba y era pecado que ella tocara a alguien más. O sea, todo esto existía y coexistía en la época de Cristo. Sí. Y Cristo no es como que hubiera hecho así y se acabara. Bajo esta premisa, ¿tú crees que Cristo podría hacerlo, no podría hacerlo? Si sí, ¿por qué? ¿Cuál es tu opinión? Creo que me iría más por el lado de que vendría únicamente a dar como o reforzar el mensaje original, no para cambiar las cosas, sino para que nosotros o nos dé esta herramienta para poder cambiarlas nosotros, de poder hacer algo al respecto. Pero más allá lo dudo mucho y si lo intentara, creo que lo callarían. Hasta ahí, no Ok. más. Yo creo que no lo hizo y no lo haría porque no puede. ¿Te refieres como a A estar...? terminar con el mal. Ok. Terminar con el mal, termino con todos los conflictos que dependen del mal actuar de las personas, del mal pensar de las personas. No puede, porque depende del mal. Me explico. Imagínate un mundo en el cual todo está iluminado, 100%. Es pura luz, 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 luz. Y siempre ha sido así. ¿Tú cómo sabrías que existe la oscuridad? Sí, pues no hay manera. No puedes. Porque el mal necesita el bien para contrastar y existir. Y el bien necesita el mal para contrastar y existir. Necesitamos separar al blanco del negro para que contraste y saber que uno existe y el otro también. Claro. Y así como el mal depende del bien, el bien también depende del mal. Si a ustedes les suena esto un poco raro, pongo otro ejemplo. Imagínense que Cristo sí pudiera decir, termino con el mal, en un chasquido de dedos. ¿Qué pasaría? ¿Se terminaría realmente el mal? No. ¿Por qué? Porque solamente detuvo por obediencia o por destrucción, por coerción, pero no porque la bondad renaciera en la persona y desde ahí hubiera un cambio de actitud, un cambio de ser. Entonces la persona seguiría con maldad, solamente que ahora es obediente. Esclavizaría a la maldad, pero no puede destruirla. Filosóficamente es la gran paradoja de Cristo, que depende del mal. Literalmente Dios depende del diablo y el diablo depende de Dios. Oye, me dejaste así de... Me dejaste en shock, pero wow, estoy muy, muy de acuerdo. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más, hermano. Pues nada más recordarles que este programa es para todos ustedes, que les queremos muchísimo, que hacemos estos episodios con muchísimo amor y con mucho respeto también. Les pido por favor que si les gusta este tipo de contenido apoyen el canal comentando, dejándonos su like, su suscripción y nos dejen también en los comentarios cuál les gustaría que fuera el siguiente, qué pasaría sí. Y pues bueno, cerramos así el Antipodcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí está Sergio también con nosotros. Oli. Para que no crean que a nadie anda enojado, porque luego están diciendo que estamos... Yo sí estoy enojada con él. Pero bueno, luego se enterarán porque muchísimas gracias por esta noche. Esperamos que hayan disfrutado del episodio. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos Dulces pesadillas.